Vamos a continuar entonces, hermanos, con nuestro estudio de la palabra de Dios sobre la confesión de nuestra fe. Es decir, aquellas cosas que nosotros creemos como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes, basados en aquello que es la verdad establecida en la palabra de Dios, lo que se conoce como sana doctrina, es decir, la enseñanza verdadera de aquello que es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces ahora nosotros vamos a seguir en ese tema de lo cual estamos hablando acerca de nuestra confesión de fe. Vamos a hablar del segundo punto de lo que nosotros creemos como iglesia, como denominación también, pero más que todo como cristianos. Entonces, el primer punto ya hemos hablado que fue acerca de la inspiración de las Escrituras, es decir, creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que los hombres escribieron lo que está escrito en la Biblia por inspiración divina, no por su propia voluntad. El segundo punto de lo que nosotros vamos a hablar acerca de lo que es nuestra confesión de fe, nuestra doctrina fundamental de las Escrituras, es acerca del único Dios verdadero. Nosotros creemos que existe un único Dios verdadero. Vamos a estar desarrollando un poco más extensamente acerca de esto en ese punto, para que podamos entender bien acerca de lo que la Biblia revela acerca de este único Dios verdadero. Entonces, lo que vamos a hablar acerca de este tema del único Dios verdadero, primeramente es lo siguiente, que este Dios verdadero es un ser increado. Es decir, que Él es un Dios que no tuvo un principio de días, que Él es un Dios que no fue creado por nadie, que Él no apareció en algún instante de la eternidad, sino que Él siempre ha existido. Y esta es una cuestión realmente debatible, es una cuestión de fe, es una cuestión difícil de entender, porque nuestra mente no puede comprender algo que no tiene principio, algo que nunca empezó a existir. Y Dios es considerado un ser increado, es decir, que Él es un ser eterno. La palabra de Dios nos declara que Dios es de eternidad a eternidad. Vamos a ver lo que dijo el Salmo 90, o lo que dice ahí el Salmo 90 respecto a la eternidad de Dios. Entonces yo quiero invitarlos a que leamos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 90, y vamos a ver qué dijo ahí el escritor de este Salmo respecto a la eternidad de Dios. Entonces, en el Salmo 90, que es un salmo que fue escrito por Moisés, además, en el Salmo 90, capítulo 90, versículo 2, dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces encontramos en esta palabra que Dios es un ser eterno, es decir, sin principio de días. Él no apareció en algún tiempo de la historia, en algún momento de la historia, Él no fue creado, sino que Él siempre ha existido. A esto la palabra de Dios le atribuye aquel llamado del yo soy eternamente. Después vamos a hablar un poquito de esto. En el libro de Job, capítulo 36, versículo 26, dice así: he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Esto implica que es imposible determinar una fecha para Dios. No existe un inicio para Dios, no existe un principio para Dios. Él es de eternidad a eternidad, el mismo Dios.
La palabra de Dios siempre nos va a mostrar esta eternidad de Dios, este Dios que no tiene principio de días, este Dios que es el principio de todo y que es el fin de todo, que es el inicio de todo, es decir, que todo se inicia con Él y todo se concluye con Él, pero que Él mismo no tiene principio de día. Y seguimos entonces con este punto. Obviamente no estamos y no vamos a extendernos bastante en hablar de cada uno de estos detalles, pero en el Salmo 93, versículo 2, dice así: firme es tu trono desde entonces, tú eres desde la eternidad. Note entonces que habla que Dios es eterno. Tú eres desde la eternidad, es decir, aquello que no tiene tiempo, aquello que está fuera del tiempo, aquello que no puede ser contado, aquello que es incontable. Significa eternidad, significa algo que no se puede contar, que no se puede determinar, que está fuera de tiempo. Dios entonces es un ser eterno. Él no tiene inicio, Él no tiene principio. Él no nació en algún momento, Él es siempre existente. Y la Biblia habla de esta forma de la existencia eterna de Dios, declarando que Él es el que soy. Yo soy el que soy, es decir, aquel que existe de por sí mismo, que es existente en sí mismo eternamente. Vamos entonces a ver esto en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vamos a encontrar entonces esta palabra que habla de la existencia eterna de Dios. Muy bien, entonces en el libro de Éxodo encontramos este detalle acerca de la eternidad existente de Dios en sí mismo, es decir, que Él no apareció por ocasión de alguien o de algo que le hizo surgir. Dios es eternamente existente. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14 encontramos lo siguiente, dice: yo soy el que soy, es decir, Dios está hablando entonces del que Él existe de por sí mismo. Dice: respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces ahí encontramos Dios declarando su existencia propia, existencia de por sí mismo. Entonces, en primer lugar, que vamos a ver acerca del Dios eterno, del Dios único, en lo cual nosotros creemos que solo existe un Dios eterno y verdadero, de lo cual vamos a desarrollar un poquito más. Entonces encontramos que Él es el yo soy, el Dios creador del cielo y de la tierra, y el redentor de la raza humana, y que además se ha revelado a sí mismo incorporando los principales del presente tiempo. Y en esta existencia de Dios, Él está asociado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué creemos? En un Dios existente de por sí mismo, pero que si Dios se ha revelado en el decorrer del tiempo. Hemos hablado anteriormente que la revelación de Dios ha sido progresiva, es decir, que desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis vamos a teniendo una revelación progresiva, es decir, Dios se ha mostrado más y más a través del tiempo, Dios se ha identificado cada día más a través del tiempo. Y en algunos pasajes nosotros vamos a ver entonces que la Biblia habla de la unicidad de Dios, es decir, Dios es uno, Dios es un ser único, pero vamos a ver que esta unicidad de Dios o esta unidad de Dios, que Dios que es uno, está compuesta de tres personas, lo cual nosotros denominamos la Trinidad, que en otra ocasión quizás podamos expandir un poco más hablando acerca de la Trinidad específicamente, pero hoy sí vamos a dar algún adelanto acerca de esto. Y encontramos, por ejemplo, que este Dios es único. Entonces, ¿en qué sentido creemos
en un Dios creemos, que el Dios que nosotros creemos, que el Dios que nosotros servimos, Él no tiene comparación. Él es Dios excelente, soberano, único, incomparable, inigual, excelso, sublime, glorioso, todopoderoso, admirable, santo, 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 absolutamente perfecto y absolutamente único. Es decir, que no existe otro Dios semejante a nuestro Dios. Y que este Dios único, soberano, exaltado, sublime, majestuoso, glorioso, todopoderoso, es único, pero en esencia, pero Él también es un Dios trino, de lo cual vamos a desarrollar esto. Vamos a ver entonces Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo. Entonces vamos allá, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Noten entonces que aquí muestra que realmente Dios es único, ¿no? Que no existe otro Dios más allá del Dios creador, que todos los demás son dioses creados por los hombres, idealizados por las mentes de los hombres, formados por las mentes de los hombres y algunos plasmados en ideas de imágenes hechas de escultura, pero que muestra aquí la palabra de Dios, que este Dios de Israel, que es nuestro Dios, es el único Dios, es el único Señor. Por lo tanto, este es un asunto que nos va a identificar la unidad de Dios. Dice así, Deuteronomio también capítulo 4, versículo 35, dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Entonces entendamos esto: no hay otro Dios más que el Dios de lo cual aquel que es el creador de los cielos y de la tierra. Jesús, vamos a ver que Jesús mismo afirmó esta unidad de Dios. Dios es uno, pero después vamos a ver lo que él afirmó también acerca de su propia persona. Marcos capítulo 12, versículo 29, encontramos lo que Jesús habló acerca de la unidad de Dios. Jesús le respondió, Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces nuevamente enfatizamos esta idea de la unidad de Dios, ¿cierto? Entonces vamos desarrollar un poco más este tema. Otra vez encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3, lo que el propio Señor Jesucristo habló acerca de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por lo tanto, afirma categóricamente que no existe otro Dios verdadero más allá del Dios que es el Dios eterno, el Dios creador, el Dios sublime, el Dios soberano, que es el Dios que nosotros creemos. Y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay otro Dios verdadero. Jesús mismo lo está hablando. Luego, después de esto, vamos a estar desarrollando otras cosas interesantes acerca de esta unidad de Dios. Es decir, que Dios es único, pero que esta unidad de Dios se define en tres personas. Dios es uno, pero se manifiesta a través de tres personas. ¿Quiénes son estas tres personas? El Padre, Dios Padre; el Hijo, Dios Hijo; el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Después, en otra ocasión, estaremos hablando de cada una de estas personas separadamente y demostrando que cada una de estas personas es divina, es Dios. Pero vamos a leer en el Salmo 83 y versículo 18, Salmo 83 y versículo 18, lo siguiente: que sepan que tú eres el Señor, que ese es tu nombre, que sepan que solo tú eres altísimo sobre toda la tierra. Que sepan que solo tú, dice
el salmista, que solo tú eres altísimo sobre toda la tierra. Nuevamente enfatiza esta unidad de Dios. Dios es uno. Ahora vamos a ver lo que Jesús reveló además de estas cosas acerca de esta unidad de Dios. Hay un solo Dios, pero ya les he mencionado que este Dios está compuesto de 3 personas, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. La primera mención que encontramos de este detalle bastante claro, porque podemos encontrar alusiones de eso aún en el Antiguo Testamento, pero quiero ir al Nuevo Testamento primeramente, al Evangelio según Mateo, capítulo 28, y el versículo 19. Ahí Jesús habla de esta unidad de Dios, pero define que en esta unidad hay 3 personas. Note lo que dice Jesús en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ya de primera mano encontramos que Jesús habló de Dios en esta unidad, bautizándolos en el nombre. Note que está en nombre y no en los nombres, para decir que ellos son diferentes personas y separadas entre sí, que cada uno es un Dios aparte. Quiero aclarar una cosa. No creemos en 3 dioses diferentes. Creemos en un solo Dios en 3 personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús afirma que bautizándolos en el nombre, en un solo nombre. Ese nombre es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo, es el nombre del Espíritu Santo. Por tanto, aquí encontramos ya Jesús hablando de la divinidad de Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Encontramos además Jesús haciendo referencia directamente a Él como un ser, el que habitó entre nosotros, el que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, siendo Él Dios entre los hombres. Pues la Biblia dice que a Él fue declarado un nombre que se denomina Emmanuel y que significa Dios con nosotros, es decir, Dios entre los hombres. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18, hay una cuestión ahí en la cual Jesús afirma o hace entender a las personas que lo oían, los judíos, los sacerdotes de aquel tiempo, que Él era igual al Padre. Juan 5, 17 y 18 dice así: pero Jesús les respondió: mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, en estas expresiones que Jesús habló acerca de mi Padre trabaja y yo también trabajo, Él estaba diciendo que Él era igual que el Padre, igual en poder, igual en potencia, igual en capacidades, igual en atributos. Era lo que Él estaba queriendo decir, y era lo que aquellos judíos entendieron, aquellas personas entendieron. Dice, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios, no se hacía diferente, no era otra persona diferente o otro Dios diferente, sino que Él se hacía igual a Dios. Por lo tanto, Jesús mismo se hace igual a Dios. Y ahora encontramos una expresión más del Señor Jesucristo haciéndose Él igual al Padre. Luego nosotros vamos a hablar también del Espíritu Santo. Ya hemos visto en Mateo 28, 19 que Jesús pone ahí al Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y aquí Jesús se hace nuevamente hablando a los judíos y él está diciendo, el Padre y yo somos uno. Eso encontramos en Juan capítulo 10, versículo 30. Él está diciendo, el Padre y yo somos uno. Lo que él quiere decir es que no existe separación, no existe diferencia. Él y el Padre son una sola persona, una sola cosa. Vamos a ver. Entonces que la palabra atribuye esta mención de que Jesús es Dios juntamente con el Padre. En el Evangelio de Juan podemos encontrar eso y vamos a hacer mención. En el capítulo 1, versículos 1 y 2 encontramos lo siguiente. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Este verbo de lo cual está hablando aquí es Jesucristo. Y nos dice aquí que este verbo que existía en el principio y que estaba con Dios, Él era Dios. No era un Dios aparte, sino que Él era Dios con el Padre, en unidad con el Padre. Entonces, vamos ahora a ver que existe entonces en la Biblia una aclaración de que existe la divinidad en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces primeramente en Primera a los Corintios, capítulo 12, Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6, encontramos lo siguiente. Quiero compartir esto para que entendamos esta unidad de estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos entonces en Primera a los Corintios 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Note que habla del Espíritu como el Espíritu Santo, un mismo Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de maneras de servir, pero un mismo Señor. Ahora note ahí que este mismo Señor de lo cual está hablando es Jesucristo. Y versículo 6, hay diversidades de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces en el versículo 6 habla de Dios como el Dios Padre, que es el que actúa para hacer en Él mismo todas las cosas. Encontramos en el versículo 4 hablando del Espíritu, encontramos en el versículo 5 hablando de Jesús, que es el Señor, y encontramos en el versículo 6 hablando del Padre, que es el que mencioné como un mismo Dios. Entonces nuevamente encontramos ahí la unidad en Dios a través de la Trinidad. Y esta primera parte finalizaría aquí con Efesios capítulo 2, versículo 18, hablando acerca de esta unidad de la Trinidad. Y es importante entender eso. Dice así: pues por medio de Él, es decir, de Jesucristo, por medio de Él, tenemos acceso al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios el Padre. Por un mismo Espíritu. ¿Quién es ese Espíritu? Es el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos en Efesios 2:18 la mención de la Trinidad. ¡Ya está la comida! ¡Vaya abajo! Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Él se refiere a Jesucristo, el Padre al Dios Padre y el Espíritu al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hemos leído ahí por último Efesios 2:18, lo cual menciona, ¿no es cierto?, que por medio de Él, de Jesucristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y esto hemos hablado aquí, la integridad de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola persona. Por medio de Él se refiere a Jesucristo. Ya hemos mencionado esto. Tenemos acceso por medio de Jesucristo al Padre por un mismo Espíritu, que ese es el Espíritu Santo. Entonces, vamos ahora a ver que ahí habla del Espíritu Santo como esta unidad juntamente con el Padre.
Hablando del Espíritu Santo, también vamos a mencionar una cosa interesante acerca del Espíritu Santo, que la Biblia habla que el Espíritu Santo es eterno juntamente con el Padre. Sobre Jesús hemos visto de esto que es el verbo de Dios que estaba con Dios desde el principio, es decir, eternamente con Dios. Pero sobre el Espíritu Santo también tenemos una mención en la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es eterno. Entonces vamos a ver ahora en la palabra de Dios que la Biblia define al Espíritu de Dios como el Espíritu eterno. Leemos entonces en la palabra de Dios, en el libro o en la carta de Hebreos, lo que escribió este autor a los Hebreos, dice así, Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Note entonces que en esta palabra habla que el Espíritu es eterno, quien por medio del Espíritu eterno, el Espíritu Santo por lo tanto es eterno conjuntamente con el Padre y con el Hijo, ¿no? Y aquí mismo en este pasaje ya encontramos nuevamente la unidad de esta Trinidad. Note lo siguiente, que si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne, Jesucristo, quien por medio del Espíritu, el Espíritu Santo que es eterno, se ofreció sin mancha a Dios. Nuevamente aparece Dios ahí como el Padre, ¿no? Entonces ahí también encontramos la triunidad de Dios. Vamos a seguir entonces con este tema y vamos ahora a mencionar esta divinidad del Hijo en primer lugar, y después vamos a hablar en otra ocasión más detalladamente acerca del Espíritu Santo. En la carta de Pablo a los Filipenses, encontramos en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vamos a leer entonces la palabra de Dios, versículos 5 y 6, encontramos lo siguiente. Pablo escribiendo a los filipenses, vamos a ver lo que él mencionó ahí, dice, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, note el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí tenemos una mención interesante porque dice aquí que siendo Jesús por naturaleza Dios, pero mientras él estuvo viviendo en esta tierra, mientras él estuvo andando por esta tierra, él no tomó esta autoridad o este poder de ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre, anduvo como hombre, vivió como hombre, siendo Dios en persona, porque dice aquí, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces ahí encontramos que él por naturaleza es igual a Dios. Jesús mismo lo había dicho, hemos mencionado esto en Juan 10:30, que él mismo dijo, el Padre y yo somos uno. Y tenemos dos textos más que yo quisiera compartir. Uno está en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Vamos a ver entonces lo que dice ahí, en versículo 14, 2 Corintios capítulo 13, versículos 14, dice así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Nuevamente menciona ahí la Trinidad en unidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Y un detalle interesante que quiero destacar aquí es que no existe una jerarquía de mayor a menor. No el Padre es mayor, no el Hijo es un poco menor y el Espíritu Santo un poco menor, sino que todos son iguales.
porque la diferencia no es mencionada en este pasaje. Aquí quien aparece primero es Jesucristo. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, después el amor de Dios, hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo. Entonces, no es que existe una jerarquía: Padre primero, Hijo después y Espíritu Santo más pequeño después, sino que todos son iguales en esta condición de unidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y finalizando, vamos a ver en la carta de Judas, en el capítulo 1, solo hay un capítulo en Judas, y los versículos 20 y 21, encontramos lo siguiente: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Note ahora el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. Versículo 21, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Noten ahí: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse primero en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Y el versículo 21, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Nuevamente encontramos ahí la Trinidad en unidad. Y ahora noten que quien aparece primero es Dios, como Dios el Padre, después aparece el Espíritu Santo y finalmente aparece Jesucristo. Esto demuestra que ninguno es más grande que el otro, sino que las tres personas de la divinidad o la Trinidad están en perfecta armonía y unidad. Por tanto, en esa parte ahora hemos hablado acerca de lo que nosotros creemos. Primeramente hemos visto que creemos en la inspiración de las Escrituras. Segunda, ahora hemos hablado de el único Dios verdadero, y que este Dios se ha manifestado divinamente en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que atributos iguales son mostrados en la Biblia para estas tres personas. Pero este es un tema aparte, lo cual desarrollaremos en otra oportunidad. Por ahora nos quedamos con esto, ¿no es cierto? En una próxima oportunidad también seguiremos hablando más de otro tema relacionado. Y el tema próximo que vamos a hablar es sobre la caída del hombre. La caída del hombre en el pecado, cómo es que cayó el hombre en el pecado y las consecuencias de esta caída del hombre en el pecado. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.